y entienda el punto. Bueno, déjeme en estos momentos, grábeme, don David, déjeme en estos momentos saludar vía telefónica a un buen amigo, el que ha también seguido las puntadas y locuras que le propone este servidor. De hecho, me siento de alguna manera responsable porque Lord Molécula es Lord Molécula. Perdón por ser tan soberbio, pero en algún momento le dije, Carlos Pozos, aprovecha esto de la crítica por lo de la molécula y hazte Lord Molécula. Y afortunadamente Lord Molécula es uno de los hombres o más queridos o más odiados de las mañaneras. Él también se contagió de COVID-19, ha estado convaleciente y espero que ya se encuentre mejor. Lo saludo con mucho gusto vía telefónica. Querido Carlos, te mando un abrazo solidario, hermano. ¿Cómo estás? Bien, estimado Vicente, igual a Toño Ruiz, igual a todo el equipo de Sin Censura. Mil gracias por esta entrevista, la primera que doy, pues desde mi casa, aún porque pues el doctor no me recomienda salir aún a la calle. Fíjate que efectivamente, primero, así es. Gracias a tus consejos, soy Lord Molécula y registramos el canal en YouTube y benditas redes sociales, y a otros también colegas como Quesadilla, a tantos, a todos los youtubers que me apapacharon y me dieron la patadita para entrar a las mañaneras. Gracias a todos ustedes. Soy Carlos Pozos, Lord Molécula. Y te comentaba, bueno, pues que sí, efectivamente, a mí a partir del día 4 de enero, pues empecé con los síntomas del COVID-19, desgraciadamente queriendo yo salvar a mi papá y a mi mamá que estaban en su casa y un familiar los cuidaba. Este familiar pues contrajo el COVID y yo pues hablando con mi familia le pedí que si podíamos traérnoslos. Mi papá le habían hecho un examen y había salido negativo, y a mi mamá le habían hecho también, y los resultados los entregaban en 3 días, pero me dijeron familiares que no había estado en contacto con el familiar infectado o contagiado, y pues nos los trajimos el día 31 de diciembre del 2020. Aquí los tuvimos el día, pues obviamente la noche del primero, del 31, del día primero, estuvimos en casa. No hicimos fiesta ni mucho menos, pero pues sí hicimos un bacalao, una piernita, y los llevamos a dormir a casa de mi hija, que vive muy cerca de donde está también su pobre casa, audiencia, donde está su pobre casa. Y bueno, pues resultó que pasaron los días y me informan que mi mamá había salido positiva, asintomática, y a mi papá lo empecé a ver y a notar que me decía que tenía garraspera en la garganta. Lo llevé al médico y nos dijeron que era un simple principio de gripe, y bueno, pues al ver que pues ellos, mi mamá sí era ya positiva, y mi papá con este problema, pues se regresaron a su casa, a sus habitaciones cada uno. Y bueno, pues ahí mi mamá siguió asintomática, muy casi con nada, y mi papá fue el que empezó a empeorar, al grado de que bueno, pues hubo la necesidad de tenerle que comprar un concentrador de oxígeno, pero desgraciadamente pues él perdió la batalla contra el COVID el pasado 21 de enero. Falleció mi papá. Lo siento mucho, Carlos, eso no lo sabía, lo siento mucho, hermano. Sí, gracias, hermano, pues pues se va la gente buena, y bueno, pues, y bueno, pues pues así ya nosotros en casa, inmediatamente pues al ver que mi papá y mi mamá salido positivos, pues pedí que nos vinieran a hacer la prueba del PCR, y sí, pues salimos, mi hija, mi esposa y yo salimos positivos, y mi yerno salió negativo, fíjate, pero con los síntomas un poco menos. Fue quien también nos ayudó mucho pues a poder llevar
esos síntomas, porque creo que al igual que el presidente lo dijo, yo tuve molestias, yo fui de los 4 de la familia aquí en casa, quien presentó al final la sintomatología, pero sintomatología de dolor de cuerpo, de garganta, de irritación de garganta, de no poder respirar, por lo que se tuvo que comprar otro concentrador de oxígeno, el cual en el mercado en estos momentos se encuentra en un valor de 50 hasta 90,000 pesos. Caramba. Sí, muy, muy, muy caro. Que te ayudan, pero pues te digo, mi familia fue saliendo, mi hija tuvo momentos de crisis, por ello fue que se compró primero el concentrador, después mi esposa, al final mi yerno, y al final pues yo fui quien empecé a sentir los síntomas, te digo, de dolor de cuerpo, de dolor de cabeza, y a respirar. Parecía, hermano, que te atropelló un coche, te duelen las coyunturas, te duele la espalda, todo te duele, y además por tanta medicina me dio gastritis, luego con la pérdida de mi señor padre, pues viene otra depresión, otro golpe, y pues tuve fiebres de 39 grados durante 3 días. Entonces intenté yo hacer una cronología de cómo iba registrando yo los síntomas, y no alcancé, porque ya en las noches o en los días la temperatura no me dejaba escribir, me temblaban las manos, los dedos, y no podía teclear. Entonces la dejé. Además una pérdida de la memoria, como que pasó todo de gris, no, horrible, la verdad que fue. Oye, hermanito, una verdadera pesadilla. Y hoy te encuentras mejor. Ya quisiéramos pensar que lo peor ha pasado en el caso tuyo, en el caso de tu familia. Tristemente tu papá pierde la batalla, nos acabas de informar, pero me imagino que estamos del otro lado, sin confiarnos. Sí, fíjate que mi hija se hizo el lunes de la semana pasada la prueba PCR, y ella salió negativo. Entonces, pues yo hablando con Jesús Ramírez, le dije que pues él sabía que yo había tenido, igual que él, el COVID, igual que el señor presidente. Entonces me pidió que tendría que llevarle los resultados de la prueba PCR, la cual me la hice el día miércoles de la semana pasada, y salió positiva, salió nuevamente positivo, que yo tengo aún los elementos del COVID-19. Entonces, pues me baja la moral, porque yo ya me sentía al 90%, y pues me aconseja el médico que pues seguir usando el cubrebocas, si se puede mascarilla, y que no salga, y lo cual no he salido a la calle para nada. Llevo pues 38 o 40 días en casa, y hoy también me aconsejó el doctor, dice, mire, a lo mejor puede ser un falso positivo o un falso negativo. Entonces hágase otra prueba con otro laboratorio, y haga la prueba del tercero de discordia. Si ese dice nuevamente positivo, pues es usted de las personas que tardan hasta 3 meses en eliminar totalmente el virus. Usted ya no contagia y no va a tener síntomas, pero el bicho ahí está, todavía hay residuos. Y como usted es una persona mayor de 60 años, yo tengo 62, pues a lo mejor es uno de los elementos. Pero te digo, hoy por la mañana estuvo aquí la representante de este laboratorio, ¿se puede decir el nombre? Del Claro, laboratorio, Carlos. Claro de Laboratorios Polanco,
aquí estuvo, para estar seguros, también le hice la prueba o se le hizo la prueba a mi esposa. Mi hija, pues ya te digo, salió negativa, mi yerno pues está bien, y me la hice yo. Entonces dije, bueno, pues para saber que estamos bien. Mi esposa es maestra, digo, da clases por línea, no sale, no tiene contacto con los niños, pero de acuerdo al calendario, de mi parte, al calendario de comunicación social que te dan, al menos a mí me da 2 días al mes, uno cada 15 días, poder asistir. Entonces le pregunté a Jesús, y me dice, bueno, pues se toca el próximo viernes, que estés, pero sí necesito que me mandes la prueba PCR. Pues si se la mandaba, pues iba a salir positivo y pues me iba a decir que no iba a poder entrar. Entonces Oye, yo estoy Carlos, esperando nuevo resultado de los laboratorios y mandarle y poder estar el próximo viernes en las oye, conferencias. Carlos, y vamos sacándole algo positivo al positivo. Si diera la prueba del PCR positivo, te propongo, mientras, para que, digo, también no le gane a uno el hoyo negro que significa el COVID-19, pues que estemos reportándonos contigo y nos estés dando tu punto de vista sobre la mañanera y te pongas activo desde el confinamiento de tu casa. Y esta casa, sin censura, también es tuya, Carlos, y creo que se lo he demostrado a todos. Que nunca te sientas solo, que nunca te sientas abandonado. He tratado de estar al pendiente lo que he podido, y te ofrezco una disculpa por no poder más, pero quiero que sepas que humanamente, como no lo van a hacer aquellos que te odian, aquellos que te tiran veneno, aquellos que no entienden que hay honestidad, a pesar de que puedan o no estar de acuerdo con lo que haces y cómo lo haces o con lo que dices, humanamente lo que queremos es que estés de regreso en lo que te gusta hacer, mi querido Carlos, y si en algo podemos contribuir así, que tú estés activo dándonos reportes o lo que sea, pues aquí estamos a tus órdenes, querido Carlos. Claro que sí, estimado Vicente, te tomo la palabra con muchísimo gusto. Podemos colaborar, si tú me lo permites, y ahorita como me lo estás ofreciendo, y gracias a la audiencia, sí, con muchísimo gusto. Dios quiera que salga negativo y ya regresemos a las mañaneras, pero si hay que mantenerse en casa, con mucho gusto hacemos un reporte, un análisis de alguna de las mañaneras, porque ya ves que estos periodistas basura, que así hay que llamarles, el Joaquín López, el José Cárdenas, el René Cardona, el Jorge Castañeda, el Carlos Loret, el Víctor Trujillo, el Carlos Marín, el Ciro Gómez, el Raimundo Rivapalacio, el Héctor Aguilar, el Francisco Calderón, el monero caricaturista, el Diego Fernández, el Pedro Ferriz, el Leo Zuckerman, el Ricardo Rocha, el Enrique Krause, el Jorge Berry, ya dije, el Castañeda, la Denise Dresser, la Lourdes Mendoza y muchos más periodismo basura. No dejan de exaltar el negativismo en lugar del positivismo. Tú sabes que en el periodismo lo negativo vende, pero estos abusan en tiempos en donde el periodismo debería ser positivo, porque vivimos momentos de pandemia y económicos. Pero ellos pues responden a los intereses de empresas, a los intereses de poder. Y hay que recordar que en ese caso ya no son medios de comunicación, son empresas que representan intereses económicos, políticos. Entonces, con mucho gusto tú y yo pues podemos analizar, podemos platicar o te puedo hacer un reporte. Ya me pondré en contacto después contigo para ver de qué manera trabajamos conjuntamente sin ningún problema. Vamos dándole cauce hoy mismo. ¿Qué te pareció el regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué te pareció esta reacción de los medios tradicionales de, señor, el cubrebocas? No entienden lo que no entienden, pero más aún,
la gran respuesta del pueblo de México. En algún momento más de 100,000 personas conectadas solo en el canal personal del presidente. Ahí súmale todos los que transmitimos la mañanera, el canal de Presidencia de la República, en fin, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, el cabecita de algodón está de regreso. Y digo esto de cabecita de algodón con mucho respeto para el presidente y obviamente burlándome de a todos aquellos que son verdaderos odiadores del presidente, Carlos. Sí, mira, la verdad es que yo estoy muy contento y como dijera un lord, Dios salve a nuestro presidente. La verdad, muy contento porque entiendo que si no los síntomas fueron como los míos, que yo creo que fue de la cepa más perrona, muy cercano por lo que relató, que tuvo molestias de cuerpo, dolor de cuerpo, tuvo fiebre y tuvo que tomarse antiviral y pues yo creo que tuvo noches difíciles que yo también pasé, sí, 3 noches con fiebre y la verdad que no se los desea ni a la lista de estos periodistas basura, ni a ellos les deseo, a nadie les deseo que se infecten de este bicho que es traicionero y que de veras es un infierno vivirlo como yo lo viví. Yo la verdad muy contento de que el presidente, aunque registró una sintomatía fuerte, está de regreso. Qué bueno que tenemos un presidente de corazón y de espíritu fuerte. La verdad, yo también muy contento, al igual que esos más de, creo que 100,000, yo creo que de 1,000,000, más millones, de contento de volverlo a ver. Creo que el periodismo basura no, porque pues pierde el rating. ¿Quién los ve? ¿Quién los oye? ¿No? Y desde ahí se marca la agenda nacional. Lo que ellos quisieran, como antes era, que ellos imponían las noticias, que ellos imponían los temas. Pero, nanay, se les acabó. El presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha quebrado el esquema emisor medio receptor. Es uno de los logros y él lo ha manifestado. No le interesan los medios tradicionales, que lo entiendan bien. Él está... Oye, Carlos. Mande. Y además, hay que decirlo, regresó con todo. A como le gusta a él hablar de temas beisboleros, macaneando, le puso unos coscorrones sabrosos a Héctor Aguilar Camín, a López Dóriga, al Reforma, al Universal, a Enrique Krause, a Denise Dresser. No. Por eso lo odian, ¿eh? Pues sí, hermano, pero pues pues ya ves que manejan la doble moral y van a decir, no está ofendiendo la Santa Inquisición, no se está censurando desde la mañanera con su doble moral. Pero bueno, ya lo sabemos que se les quitó el bozal y ladran esos medios basura. Oye, Carlos, no te quiero cansar mucho, pero hay 2 cosas que te quiero comentar para la reflexión antes de que terminemos este enlace. Sí. Me duele mucho enterarme por este medio, y mira que hemos intercambiado mensajes en el transcurso de este tiempo que tienes contagiado y que yo también estuve fuera de circulación, pero enterarme de que muere tu papá me genera, me conmueve mucho y que lo reflexiones aquí en Sin Censura, pero ni yo, que fui responsable, no hay otro responsable más que Vicente Serrano de mi contagio. ¿Cómo entiendes el contagio en tu familia, que fue masivo, digamos, de alguna manera? Porque muchos que sufrirían una situación así, una tragedia así, estarían mentándole la madre a López-Gatell y culpando a López Obrador. Y no entendería que tú lo hicieras así, que no asumiéramos nosotros la responsabilidad. ¿Cómo entiendes esto que le pasa a tu familia en relación a esta campaña contra el COVID-19 del gobierno,
contra estas campañas de desinformación que hablan de falta de vacunas. Por cierto, ya te toca la vacuna, aunque creo que por el momento no la necesitarías por los anticuerpos. En fin, Carlos, dame tu reflexión sobre esto. Mira, creo que si hubiera sido de la lista de estos de estas personas que del periodismo que te dije, ellos estuvieran despotricando, estuvieran mentando M's. Pero yo creo mucho, soy católico, creo mucho en Dios y creo que la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad del Señor. Entonces, hablé con el doctor, con el neumólogo que me está llevando y que también llevó a mi mamá y a mi papá, y me dijo él que si en algo me podía ayudar, esta información es que, bueno, su papá del neumólogo también murió por COVID hace 6 meses, y me dijo que como él había visto a mi papá, que si él se hubiese salvado, la calidad de vida no hubiera sido la óptima, que hubiera tenido que depender siempre del concentrador de oxígeno, y la verdad su calidad de vida hubiera sido muy de sufrimiento. Entonces, pues eso me consuela, saber que descansó, saber que Dios a cada uno nos tiene preparada el momento que nos tenemos que bajar de este mundo que sigue girando, y lo veo como podría decirse que esta pandemia desgraciadamente está atacando a los más débiles. Tal vez mi papá estaba muy débil con problemas, pero para mí, pues además mi papá era tabasqueño, era de parrilla, y la verdad, pues lo siento, pero pues es la voluntad de Dios, amigo. Carlos, la última para despedirnos, al menos por hoy. Ya regresarás mañana y cuantas veces tú quieras. Lo prometido es deuda y tú sabes que cumplo mi palabra. Déjame preguntarte, ¿estás listo para regresar? Te lo pregunto porque más allá de la amistad o más allá del odio que te pueda tener alguien, has sido uno de los personajes más ridiculizados, caricaturizados, subestimados, atacados por los López y me refiero a López Dóriga obviamente, por los Gómez, me refiero a Gómez Leiva. ¿Estás preparado en plena pena por la muerte de tu papá, en plena recuperación por tu contagio, en pleno susto por el de tu familia, para volver a aguantar todo ese, con mucho respeto, tú eres muy propio, Carlos, para aguantar ese mierdero? Fíjate que sí, Vicente, la pérdida de mi señor padre me hizo, son de esos golpes que te ayudan a tu corazón, que te ayudan a ser más fuerte. Y al contrario, si así tenía mi corazón fuerte y mi espíritu fuerte, ahora lo tengo mucho más. Quienes han perdido a sus padres o a un hermano cercano o a un hermano, a un pariente cercano, saben lo que es ese dolor, y he recurrido a la ayuda de un tanatólogo, y esas pláticas me han ayudado a mi corazón a permitir y saber que mi padre debe estar en un lugar bien, y eso me da mucha fuerza, y seguir poniendo en alto el apellido Pozos de Tabasco. Qué emocionante escucharte, Carlos, y sé que alguna lágrima rodará por tu mejilla cuando cerremos este enlace. Yo quiero decirles que más allá de que no estamos de acuerdo en todo lo que digo yo, lo que dice Carlos, más allá de que podamos diferir, para los que te tiran tanta calabaza, quiero decirles que yo no he encontrado, conste que lo digo con toda la responsabilidad del mundo,
no he encontrado a un compañero, a un colega que sea tan respetuoso y que me tire tan buena vibra siempre que me ve, como me lo has demostrado desde que nos conocimos aquella primera vez en Palacio Nacional, Carlos. Y de mí no tendrás más que reciprocidad. Te mando un abrazo fraterno y te agradezco mucho siempre. Eso te lo he dicho personalmente y te lo digo aquí públicamente. Gracias por tu buena onda, por tu buena vibra, y aquí tienes a un amigo en Sin Censura. Vicente, yo agradezco mucho esta primera entrevista que estoy dando desde mi casa, desde por los rumbos de Xochimilco. Es la primera que doy a un medio, y pues has escuchado la parte de la cronología, el sufrimiento que de todos los que padecimos y vencimos al COVID, igual que el señor presidente. Es un vencedor, es un guerrero que venció al COVID, la verdad. Y tú también que también lo padeciste, somos esos guerreros vencedores, y vamos a seguir para adelante. Y el agradecido con tus audiencias, con Toño Ruiz, con todos los que hacen posible Sin Censura. Mil gracias, y nos coordinamos más al rato, sí, para poder trabajar y colaborar y hacer un frente común. Gracias, mi querido Lor Molécula, mi querido Carlos Pozos. Te mando un abrazo y estamos, mira, haciendo changuitos hasta con los dedos de los pies para que regrese esa prueba negativa. Te mandamos toda nuestra luz. Cuídate mucho. Mil gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, es Carlos Pozos hablando con nosotros Sin Censura. Y creo que era importante este enlace, Toño, porque es en serio. Le han cargado la mano muy feo desde los medios tradicionales a Carlos Pozos, y en medio de esta tragedia por la muerte de su papá, en medio del susto grandísimo por el contagio de toda su familia, es importante humanizar esto, porque regresará Carlos Pozos a los ruedos y seguramente regresará el odio y el veneno contra él. Y lo peor de todo, Vicente, es que muchos de estos que lo critican, que atacan al compañero, al colega Lord Molécula, a Carlos Pozos, pues ni siquiera tienen ese bagaje, ese background, si lo quieren ver así, periodístico. Carlos Pozos sí estudió periodismo, ha hecho una serie de maestrías precisamente ahí en la Carlos Septién. Yo en algún momento, todavía siendo reportero de TV Azteca, nos mandaron a varios, eso lo hacen todos los medios de comunicación tradicionales, a un curso que imparte el TEC de Monterrey. Ahí fue donde yo lo conocí hace ya muchos años, a Carlos Pozos, junto con otros personajes que hoy lo critican, imagínense usted, ¿no? Y a mí eso me da mucho coraje, ¿no? Porque veo muchos en los medios de comunicación tradicionales que en realidad son pseudoperiodistas, pseudocomunicadores, que ellos sí pueden dar opiniones, ellos sí pueden hacer editoriales o análisis, pero cuando viene una persona con una ideología distinta, con un análisis distinto, bueno, en ese momento sí se le van encima, le llaman chayotero, cromador y etcétera, repitiéndoles, tratando de convencerlos de que por mucho que seamos periodistas, sí se vale que tengamos nuestra propia ideología, tenemos que ser obviamente imparciales en el tratamiento de la información, de las noticias, pero podemos tener nuestras ideologías, por supuesto que se vale, tan se vale que tenemos a personajes como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Aguilar Camín, por ejemplo, unos pseudointelectuales, ¿no? Como Aguilar Camín y etcétera, que bueno, han hecho y deshecho de sus opiniones. A mí me da muchísimo gusto escuchar a un Carlos Pozos fuerte. A mí se me hubiera roto la voz, en definitiva, si soy perfectamente honesto, y sé que a ti también, porque somos muy cercanos a nuestros papás. No decir que Carlos no sea cercano a sus papás, pero lo escucho con mucha fortaleza, con mucha fe en Dios. Qué bueno, porque yo también soy muy creyente de Dios. Mucha fe en saber que ha hecho un buen trabajo y que tiene que dejar precisamente ese legado que le hace su papá en lo más alto. Eso que dice, ¿no? Mi papá, pues lo que me deja es mi apellido. Exactamente, ¿no? Los que se van viven en nosotros. Viven en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto escuchar a un Carlos Pozos fuerte, en el que vive su papá, en el que vive tal vez toda su descendencia, hoy fuerte, hablando de la verdad con justicia. Sí, pues él, le digo, podrá tener sus propias ideologías, pero de la verdad con justicia. Va a ser un gusto absoluto tenerlo aquí en Sin Censura cada vez más.
Y lo voy a decir una vez para que quede grabado. Si supiéramos que la tragedia hubiera golpeado a la puerta de los que tan mal se expresan de Carlos Pozos, lo mismo diríamos, hay que dar un paso hacia atrás y definir con otra perspectiva nuestras críticas, porque son seres humanos. Lo digo aquí porque no somos iguales, porque cuando regrese Carlos Pozos se enfrentará al estiércol de esos medios tradicionales, Toño. Sí, así es, te digo, ¿no? Puede que a algunos no les gusten sus formas, el cómo es, pero aquí tendrán, aunque sean sin censura, el nicho absoluto en el que puede hablar sin ningún problema y en el que igual y a lo mejor será cuestionado, pero tiene la libertad de expresión de decir y hacer cosas. A mí, fíjate, me acordé de cuando, por ejemplo, fue cuestionado muchísimo por Víctor Trujillo Broso en ese programa que tenía, y que incluso fue en el momento en el que Víctor Trujillo aseguraba que tenía pruebas de que la conferencia de prensa mañanera era una preproducción de Jesús Ramírez Cuevas, y dijo, yo las voy a revelar muy pronto. De eso han pasado meses, creo que ya hasta más de un año, ya hasta, incluso tenemos a Brosito trabajando para esta plataforma de muy dudosa procedencia, de la que no sabemos organigrama, de la que no sabemos cómo le pagan a todas estas figuras que tienen ahí, como precisamente Carlos Loret de Mola, los montajes y etcétera, sin poder dar cuenta de lo que según él tenía pruebas. Cada vez que vemos y escuchamos a Carlos Pozos en la conferencia de prensa mañanera, así traiga un traje navideño, ¿no? Llega con pruebas, llega con rigor periodístico. Le digo, uno puede tener su propia ideología y puede expresar tal vez algún tipo de respeto hacia alguna persona. Sin embargo, señoras y señores, eso no significa que sea un mal reportero o un mal periodista. Malos periodistas los que son chayoteros, los que reciben un dinerín ahí para que hablen o se queden callados, o bien malos periodistas los que hoy están muy encabronados porque se les acabó el chayote. Así es, mi querido Toño. Y grábeme, don David,